Está con nosotros el doctor Fernando Neri, concejal mandato cumplido y activo, por supuesto, siempre en lo que pasa en la sociedad, siempre Fernando a través de las redes y demás, con opinión formada, opinión coherente, puede estar de acuerdo en algunas cosas, inclusive yo mismo por ahí no estoy de acuerdo en algunas cuestiones, pero no dejo de reconocer que son opiniones coherentes y respetables, y eso es lo importante. Tenemos que empezar a participar y a involucrarnos, porque si no nos quedamos en la chiquita ahí, viste, criticando, y le dejamos lugar a gente que no hace bien las cosas dentro de la política, ¿no? Así que lo importante es la participación. Fernando, ¿cómo estás? Buen día. Qué alegría, Diego, acompañarte en este nuevo espacio que me parece perfecto y me alegra mucho por verte bien y bueno, continuando con lo que vos hacés, que es muy bueno y que tiene una aceptación importantísima en toda la comunidad, que así arriba, bienvenido. Bueno, entonces, bueno, gracias. A este nuevo espacio. Muchas gracias, Fernando. La verdad que sí, todo esto, la verdad que me llevó, un poco lo charlábamos recién con Fernando, me llevó a eso, ¿no? A tomar plena conciencia de lo que dice la gente, que las redes sociales estallaron en mi favor, con opiniones tan lindas, tan respetuosas a mi trabajo, y la verdad no tiene, para mí, eso no tiene precio, ¿no? Sí, me dio un empuje anímico terrible, un ánimo, unas ganas de decir, pucha, no he sido tan jodido, ¿no? Con la gente. Y bueno, y lo importante, como vos lo decías recién, que las voces se sumen, no que las voces se opaquen, se aplaquen o desaparezcan. Me parece que es la clave de esta Argentina que necesitamos de cara al futuro, tanto en la política como en los medios, como en la sociedad también, que uno ve que cuesta opinar, que hay apatía, que hay silencio, y eso no es favorable en absoluto para los tiempos que vivimos y los tiempos que tienen que venir. Totalmente de acuerdo. Las voces se tienen que sumar, no a callar. Exacto. Pero bueno, la gente, mira, yo soy un convencido de esto. El público, el pueblo, el ciudadano no habla porque no tiene los espacios a veces. Ojo, el público no come pescado podrido, no compra tan fácilmente con pescado podrido. La gente huele, palpita, y me di cuenta en esto que me pasó a mí ahora, ¿no? En este cambio, ahí me di cuenta en el mano a mano con la gente en la calle. De manera unánime, la gente entendió rápidamente. Así que, viste, por eso... Sí, pero digo, te interrumpo ahí, sí. Diego. Estar al frente de un micrófono como lo haces vos, dar una opinión a veces en Facebook, hay que tener mucha valentía en estos tiempos, porque lo que se ve no es una discusión en el plano de las ideas y en la idea de aceptar que el otro puede pensar distinto, que puede tener una mirada distinta, sino desde el momento que vos das una opinión que no concuerda con un sector de la política o con un sector de la sociedad, la catarata de insultos y de agresiones es muy severa, y se corre el eje de lo que debería ser, que es la discusión sana, que es la búsqueda intermedia. Eso se termina como con la participación de gente potable. Exacto. Entonces vas corriendo la lacra, que son los que tienen y pregonan esa vieja política, ¿no? Exactamente. Por eso yo siempre digo, respecto a lo de la opinión, yo siempre digo, vos sabés que en el periodismo, a mi criterio, hay dos formas de hacer periodismo. Está aquel periodista que pasa noticia y nada más, no se la juega ni para allá ni para acá, nada, prolijo, muy prolijito y medido. Y está aquel periodista, como en mi caso, que hago periodismo de opinión. Yo digo que es un deporte de alto riesgo. No, tal cual. Por eso sí, señalé la valentía de emitir una opinión, como hay otros colegas que... Por supuesto, hay muchos y de muy buena calidad, obvio. Uno ve en las redes que... Yo reconozco, hay gente que tiene opiniones totalmente distintas a las mías. Ahora, eso no me habilita automáticamente a la descalificación, a la agresión personal y demás. Bueno, yo creo que todos tenemos responsabilidad en ese sentido, de decir, bueno, aceptemos, y después si da la oportunidad también esto lo podemos volcar a la política. Pongámonos de acuerdo en premisas básicas, porque seguro. Lo que nos está faltando son acuerdos en premisas básicas, eso es así. Y el respeto por el otro, por más que haya disidencia ideológica de criterios, el respeto fundamentalmente es lo que nos lleva. Lamentablemente, y ya vamos al tema con Fernando por el cual lo invité, pero lamentablemente creo que vas a coincidir conmigo o no,
lamentablemente digo, eso viene de la alta dirigencia, ¿no? La falta de respeto, la agresión verbal, el grito, la descalificación al otro. Eso lo vimos en el propio presidente de la Nación y en el propio gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y ahí nace el problema. Digo, no es que yo puedo ser un maleducado por culpa de Milei o culpa de Kicillof, pero sí ellos son formadores de opinión, ¿no? Bueno. Absolutamente. Derrama desde ahí, si quien nos lideran y quienes nos tienen que señalar el camino con el ejemplo, habilitan y naturalizan todo tipo de actitudes, después no pidamos que en la calle ocurra algo distinto. Exactamente. Concuerdo plenamente con vos. Bien, bueno, lo invitamos al doctor Fernando Neri para hablar de todas estas cuestiones, por supuesto, pero digo yo, a ver qué podemos ir sabiendo los bonaerenses concretamente y objetivamente, que tampoco se tome como que esto, viste, una bandera política, porque acá... esto del impuesto que van a pagar las billeteras virtuales a partir de octubre, que ya lo anunció a través del boletín oficial el propio gobierno bonaerense. ¿Qué nos podés decir, Fernando? Bueno, lo primero que quiero señalarte, Diego, cuando hablamos de este tema, porque me parece que muchas veces se corre, uno se queda en un plano y deja de observar lo más importante. Lo primero que hay que decir es que nosotros en el país tenemos un esquema tributario que es absolutamente regresivo. Cuando uno señala que es un esquema absolutamente regresivo, el impuesto a los ingresos brutos es un claro ejemplo de un impuesto regresivo. ¿Por qué? Y voy a tratar de ser lo más simple y concreto para que el oyente lo entienda. Los esquemas modernos de contribución gravan a la ganancia, al crecimiento, pero teniendo en cuenta los costos también. Este es un impuesto directo, es un porcentaje directo que se aplica sobre la facturación. ¿Qué quiere decir? Como hay otros impuestos en el país, como puede ser el esquema de retenciones, como puede ser el IVA, son impuestos que a vos te ingresa un dinero en el bolsillo y automáticamente el Estado te aplica un porcentaje de retención de impuesto por ese ingreso que te vino al bolsillo. ¿Qué es lo que debería ocurrir en un esquema moderno de contribución? Que contemplen los costos y que ese impuesto vos lo pagues respecto de la ganancia efectiva que vos tenés. Claro. Sí. ¿Se entiende? Porque vos pensemos en una empresa que le entra dinero por ventas, por billeteras. Y después vamos a correr esto para que no se malinterprete políticamente. Ese impuesto que se viene cobrando desde hace mucho tiempo, que hay que decir que no es un invento de Kicillof ni nada por el estilo, es un impuesto que está en el país, no contempla si ese empresario está ganando dinero o no, o le está yendo mal. Te lo aplicó. Te lo aplicó y listo. Por eso se dice que son típicos impuestos regresivos que no contemplan la ganancia efectiva. Si a vos te va bien, aumenta tu capacidad contributiva, vos no tenés problemas. Si te va mal, esa capacidad contributiva tiene que disminuir contemplando, porque en definitiva pensemos que el Estado es socio de cada uno de los contribuyentes. Claro. Hoy pareciera que no es socio, debiera contemplar: si yo gano más, pago más; si gano menos, pago menos. Este es el esquema. Con lo cual, lo primero que hay que decir es que el impuesto a los ingresos brutos forma parte de lo que la política y de lo que la ciudadanía tiene que estar convencido, que es de los esquemas que tenemos que salir. La política no debería discutir respecto de si está bien o está mal. Hay que decir que está mal esto, que forman parte de las reformas fundamentales que tenemos que hacer en el país y que es una responsabilidad de la política, no, ni más ni menos. Este impuesto concreto, nosotros tenemos hoy dos grandes regímenes de ingresos brutos, un régimen simplificado y un régimen general. Hay que decir que para el pequeño comerciante, para el pequeño contribuyente, no va a tener implicancia, no hay una implicancia, es un impuesto que ya estaba. Lo que se hace es perfeccionar el esquema de recaudación del Estado por un mecanismo que antes no estaba. Antes vos tenías que hacer una declaración, pagabas en función de la declaración que vos hacías, y había algunos medios, como eran los bancos y demás, que te retenían automáticamente. Bien. Las billeteras virtuales
no te retenían. A partir de ahora, un segmento de esos contribuyentes... ¿Quiénes? Por ejemplo, un responsable inscripto, un profesional responsable inscripto, Ajá. una empresa que es responsable inscripta, alguien que está en el régimen general, va a caer dentro de esto. Cuando te cobra con la aplicación, la billetera virtual, automáticamente el sistema te va a descontar ese dinero. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces se van a generar créditos a favor del contribuyente que después vos tenés que recuperarlo desde el Estado. Es decir, perfecciona un impuesto, perfecciona la cobranza de un impuesto que ya estaba establecido en el país. La provincia de Buenos Aires en las billeteras virtuales no lo tenía aplicado. Ahora, dicho esto, lejos de favorecer al manejo del dinero virtual, lejos de favorecer a la transparencia de los sistemas, que es al blanqueo de los movimientos, esto es un retroceso porque en líneas generales lo que hace después el contribuyente es tratar de ver de qué manera se ataja, porque... ¿Utilizarla lo menos posible? Y, digamos, sí, creo que a esta altura de los acontecimientos, obviamente, el sistema está tan utilizado que va a ser difícil de volver para atrás. Pero el mensaje es, en definitiva, que creo que tiene que quedar en claro y no quedarse en la discusión chiquita, es que la política tiene que estar de acuerdo en la revisión de distintos aspectos, como tiene que ver también la revisión de la ley laboral, de todo el régimen laboral, ¿no? O todo el régimen de empleado público. Me parece, o el régimen universitario. Yo veo en estos tiempos la discusión sobre el financiamiento de las universidades. Yo soy un egresado de la universidad pública y estoy a favor de la universidad pública. Ahora, perdemos la oportunidad de rediscutir el esquema de financiamiento de la educación pública porque nos quedamos estrictamente en la puja de la política. Digamos, el dato más negativo de todo esto es que en vez de generarse espacios de discusión donde digamos, che, estamos todos de acuerdo con la educación pública, yo creo que vas a encontrar pocas personas que te digan no. Ahora, hay cosas para cambiar. Hay muchísimas cosas para cambiar. Desde el financiamiento de estudiantes que vienen desde otros lugares, por dar temas, o de alumnos que están durante años en la educación pública y que no tienen ningún tipo de exigencia y que lo está financiando la ciudadanía. Fíjate, por temas generales, después podemos ir a temas mucho más específicos. En definitiva, queda en la superficie que un presidente quiere ajustar por todos lados, y perdemos la oportunidad de discutir la cuestión de fondo que nos haría que esa bandera que tiene el país, como es la educación pública, pueda ser perfeccionada y mucho más eficiente de lo que la tenemos. No sé si alcanza... Sí. Fíjate lo que nos está planteando el doctor Fernando Neri, que nos lleva a esto mismo, porque bueno, ahí tocó un tema de agenda nacional, que es el tema de financiamiento a la educación pública, etcétera, ¿no? Como está pasando en muchos sectores. Pero todas estas cosas se arreglan, o sea, interviene la política, claro, pero se arreglan con diálogo, con debate, con intercambio de ideas, no con autoritarismo y firma de decretos y bueno... Y no con fanatismo tampoco. Y no con fanatismo tampoco. Es lo que estábamos. Y ahora tenemos un blanco y un negro, un 1 y un 2, una noche y un día, y bueno, y ahí tenemos las consecuencias. Fernando, como para que quede claro, y con esto te cambio de tema. O sea, no va a pagar ese impuesto el que usa la billetera virtual, el ciudadano común de a pie que la utiliza. Nuestro hijo que usa sí, no la va a pagar. No la va a pagar. Está bien. Digo, esto porque, viste... No la debiera pagar. El que debe hacer la retención, al que le van a hacer la retención es al que percibe, digamos. ¿No? Claro, exacto. Por eso yo quería una opinión objetiva y seria y respetuosa, más allá de su ideología política, que la tiene Fernando, como tenemos todos, vivimos en un sistema democrático y político, ser serio y objetivo, y no tratar de andar caroñando, viste, por criticar y mirarlo al vaso del lado que queremos verlo, o medio vacío o medio lleno.
Digo, esto también para decir. Y además, lo dijo claramente Fernando al inicio, es un impuesto que ya existía, esto no lo inventó Kicillof, esto es más viejo que... En absoluto. Para eso, digo esto, para también aclarar esta cuestión, ¿no? Para ser serios y respetuosos con usted que nos está escuchando y cree en nosotros, que es nuestro mayor capital, ¿no? Le cambio de tema para preguntarle a Fernando Neri, que es un hombre que está lejísimo de hoy de la política partidaria, pero siempre interiorizado, enterado, sabiendo, leyendo, analizando política y demás. Quiero que me digas tu apreciación de lo que sucedió en nuestra provincia de Buenos Aires el domingo pasado, las elecciones no legislativas. Primero me voy a referir a lo local. Sí. La preocupación... porque la dinámica, y voy a correr a las personas, porque debemos hacer el esfuerzo de correr a las personas, a los candidatos que estuvieron envueltos en un mes y medio de mucha intensidad y demás. Lo que termina sobresaliendo es la discusión de la política en sí misma. Salvo honrosas excepciones dentro de la agenda de las campañas, no estuvo en el centro de la cuestión el ciudadano y sus problemas. Esto es algo que se viene observando desde hace un montón de tiempo, que vuelvo a insistir, la dinámica de la política a veces no nos permite poner en el centro de la escena lo que debemos poner, que es los problemas que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro territorio, y cuáles son las eventuales propuestas o cuáles son las eventuales soluciones que se ofrecen desde un lado o desde el otro frente a estas situaciones. Por ejemplo, concretamente podemos tirar un tema sobre la mesa. A mí no me ha quedado claro si dentro de la agenda de campaña, una problemática actual, el tránsito, si hubo propuestas concretas en materia de tránsito. Ensayar alguna idea. Lo primero, que aleja, que desanima a la población cuando tiene enfrente la posibilidad de renovar su esperanza de cara al futuro. Si yo como elector veo que mis problemas son estos, pero que la discusión de quienes supuestamente tienen que resolver esos problemas pasa por otro lado, bueno, la sensación con la cual me quedo no es buena. Creo que tenemos que, desde la política, yo, como bien lo dijiste, no soy un candidato ni estoy en ningún espacio político, pero creo que hay que pensar, hay que cambiar la lógica y la dinámica de la política, porque si esto no ocurre, vamos a estar ensayando constantemente, y yo te puedo hacer referencia que desde mi primera incursión en la política fue en el año 2007, básicamente los problemas que tenemos en la comunidad son exactamente los mismos, sí, y las soluciones que se ofrecen o los mecanismos para intentar corregirlos con sus matices son exactamente los mismos. Ergo, los resultados que vamos a tener van a ser siempre los mismos. Entonces, el primer desafío, creo, coincidir en que tenemos problemas, aceptar que tenemos problemas. Podemos tirar una agenda de temas de lo que se nos ocurra en nuestra ciudad: medio ambiente, tránsito, convivencia urbana, lo que se te ocurra. Coincidir que tenemos que corregirlos, que tenemos problemas o que al menos podemos ser mejores en eso. Y después buscar las soluciones. Porque si nos quedamos en la chiquita, el resultado de la política es la chiquita. Vos decís que esos temas son los que han tenido que ver por la decisión del ciudadano, por el resultado de las elecciones a nivel local. Yo lo primero que veo, obviamente, hay una tendencia a la poca participación del ciudadano. Eso está claro. Segundo, hay un desánimo. Yo la verdad que no encuentro, salvo los sectores más cercanos, el microclima, no encuentro sectores que estén satisfechos con el resultado de esta elección, ni de un lado ni del otro. Uh-huh. Sumado esto a lo enorme, si vamos allá a la esfera provincial y a la esfera nacional, sumado a la enorme preocupación de lo que viene en nuestro país. Porque no me parece que exista, y en esto quiero ser claro, no me parece que dentro de la dirigencia política en su conjunto, salvo honrosas excepciones, exista la voluntad
de aceptar de que tenemos un problema, de que estamos complicados y que la responsabilidad de resolver esos problemas es del conjunto, de un lado y del otro. Obviamente con mayores responsabilidades. El presidente es quien mayor responsabilidad tiene y la gente que lo rodea es el que mayor responsabilidad tiene. Pero estamos en un problema grave. Y lo más grave de todo es que quienes ofrecen la solución a los problemas que tenemos hoy en día son los que han causado los problemas. Entonces, me parece que estamos en un gran lío con escasa aceptación de que ese gran lío lo ocasiona la política y con escasa aceptación de que la salida la tiene la política en general. Interesante para poder ir analizando estas cuestiones. Fernando, prometo invitarte más seguido. Son 8 menos 20, debo mandar al corte urgente y pero interesantísimo. Y la próxima vamos a hablar con esto. ¿Cómo perdió 1.200.000 votos en la provincia de Buenos Aires el gobierno nacional? La verdad que es alarmante. Yo creo que los argentinos no queremos más esos mensajes agresivos, violentos. A mí me pone muy mal. A mí me ponía muy mal Cristina. A mí me ponía muy mal Cristina cuando yo tenía la sensación que la señora me retaba. Entonces eso a mí me alejó, estoy en la antípoda además ideológica, ¿no?, de la señora. Pero peor, mamita querida, loco mete miedo, hermano. Bueno, pero yo creo que hay que digamos, diferenciar el rumbo de las formas. Sí. Hay que diferenciar el rumbo del... Lo primero que hay que, lo primero que hay que defender es la... Vos diferenciame todo lo que quieras, pero vos me diferenciás a la forma, al rumbo. Explicale vos al tipo que trabaja en una fábrica que tiene 4 pibes y gana 1.200.000. Yo, digamos, estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos decís. Hay aspectos fundamentales para modificar. Lo que sí es cierto es que no podemos matar la idea de que las estrategias que hemos tenido para llevar adelante el país en los últimos años han fallado. Sí. Entonces es necesario que ensayemos miradas distintas. Hay que defender algunas cuestiones como puede ser el equilibrio fiscal y demás. Me parece que eso es fundamental. Las formas, obviamente, creo que en eso sí coincido de que hay falencias muy importantes del gobierno nacional. Y te aclaro esto. Creo que el resultado de octubre va a ofrecer matices muy diferentes de lo que hemos visto en la provincia de Buenos Aires. Fernando Neri, gracias por venir. Gracias. 8